Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy, Lorna Virgilí está muy ocupadita con la gala hispana del Ejecutivo que vendrá esta semana. Así que yo, Carla Silvestre, enlace latino para la comunidad latina del Condado de Montgomery, estaré aquí con ustedes para este programa. Y tenemos un programa muy fabuloso el día de hoy, realmente temas muy importantes para nuestra comunidad. Aquí con nosotros tenemos a Ana Van Balen, la directora. Realmente es la representante del Ejecutivo para la área central de Montgomery County. Y con nosotros en unos momentos llegará Blanca Kling, que como ustedes saben es la portavoz hispana para la policía del condado de Montgomery. Así que vamos a estar hablando de temas muy importantes como la construcción y el desarrollo que está pasando en el centro de Wheaton. Y Ana nos va a hablar de ese tema. Bienvenida, Ana. Gracias. Y Blanca nos va a hablar sobre el foro hispano con la policía que se llevará a cabo este jueves también y todos los temas importantes que se van a trabajar ese día, las diferentes representantes de la policía y otras agencias que van a estar ahí en ese foro de este jueves. Así que dos temas muy importantes para nuestra comunidad, los dos aquí en Wheaton. Así que, por favor, apunten los detalles, saquen su lapicero y su papelito para apuntar estos detalles, porque este programa va a estar muy, muy bueno el día de hoy. Así que, Patricia, que está en los controles el día de hoy, nos va a llevar a una pausa y regresamos muy pronto. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, aquí estamos con el programa Montgomery al Día. El día de hoy yo, Carla Silvestre, enlace para la comunidad latina, está con ustedes. Lorna estará de regreso la semana entrante. Como les decía anteriormente, vamos a hablar de dos temas muy importantes para la comunidad latina, especialmente aquí en Wheaton. Tenemos como nuestra primera invitada a Ana Van Balen, que es la directora representante del Ejecutivo para la zona central de Montgomery County. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, ¿cómo estás, Carla? Muy bien. Cuéntanos un poco de qué se trata. Representante de la zona central de Montgomery County. ¿Qué área de Montgomery County estamos hablando cuando decimos la zona central? Bueno, yo le digo a la gente que es todo lo que está alrededor de la Georgia, desde la 495 hasta el próximo condado, el condado de Howard. Así que empezando con Wheaton, yendo hasta Glenmont, Aspen Hill, hasta Olney y Brookville. También tenemos partes de Rockville y Kensington, pero mayormente es todo lo que está alrededor de la Georgia. Ok, desde aquí hasta Olney y la frontera con Howard, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntanos qué quiere decir, qué significa ser representante del Ejecutivo en esta zona. Muy buena pregunta. Es una que mucha gente me pregunta cuando voy a hablar en la comunidad. Pero realmente lo que trato de hacer es de entender lo que está pasando en la comunidad, trabajando con residentes, con grupos cívicos, con iglesias, con empresarios, para mejorar esta zona. Así que a veces eso significa que traigo a diferentes departamentos para que vengan a hablar sobre proyectos que van a pasar en sus comunidades,
O a veces al revés, que la comunidad pide que traigamos a alguien que pueda hablarles sobre sea transportación o algo más específico que esté impactando a su comunidad en particular. Pero en adición de eso, tengo varios comités que son donde tenemos a representantes de esta comunidad. Uno es lo que se llama el Mid-County Citizens Advisory Board o el comité de ciudadanos que dan información, su perspectiva de lo que está pasando en esta zona y ellos sí ofrecen sus ideas y opiniones específicamente para el Ejecutivo y también para el Consejo. Muy bien, muy bien. Sí, yo sé que somos un condado muy grande, 1 millón de personas y un territorio bastante grande, así que es importante que tengamos nuestro gobierno a un nivel más local, más cerca a nosotros donde vivimos. Sí, y que también necesitamos diferentes foros para que la gente sienta que puedan venir a traer sus preocupaciones. Así que por eso fueron creados estos diferentes comités para que la comunidad pueda venir y expresar sus opiniones. Bueno, y realmente somos muy dichosos que tú eres latina, bilingüe, y que puedes hablar el idioma de la comunidad latina, donde vayas a las reuniones, hablando con los vecindarios, etcétera. Así que estamos muy, muy contentos de que estás aquí como directora de esta zona. Gracias. Bueno, yo sé que vamos a hablar de un proyecto específico que es un ejemplo de lo que tú haces en el condado de Montgomery, y eso es el desarrollo del área de Wheaton, las construcciones que están pasando en el centro, específicamente en la construcción que se está haciendo en el parqueo número 13, que es propiedad del condado. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Estamos viendo muchos edificios que están subiendo cada día más altos. Cuéntanos, ¿cuál es el plan? Bueno, honestamente, estamos viendo mucho desarrollo en Wheaton. Es algo que la comunidad ha estado esperando porque ven todas las cosas buenas que tiene Wheaton y quieren que otras personas vengan para ser parte de esta comunidad, para que puedan venir a nuestros restaurantes y saborear todo lo bueno que tiene Wheaton por ofrecer. Así que tenemos 3 proyectos privados que están ya en construcción. Uno va a abrir el mes que viene, que es el proyecto de Safeway, que encima del Safeway va a haber más de 400 apartamentos para nuevas personas entrar a la comunidad. Hay otro que está un poco más abajo, al lado del LA Fitness, que va a abrir en marzo del año que viene, que va a traer casi 300 apartamentos también. Todos apartamentos. Todos apartamentos. Van a ser estudios, van a ser de 1 cuarto, 2 cuartos, van a ser diferentes basado en la necesidad que hay en cada uno de los complejos. Y finalmente hay uno que es el que está un poquito más atrasado de lo que tenemos ahora, que también está en el mismo centro, es más, donde estaba Radio América antes. Sí, exactamente. Que se va a construir también en apartamentos. Así que eso es todo lo privado que tenemos ahora en estos momentos, que va a traer más de 1,000 apartamentos a Wheaton en este año entrante. Entonces, una gran oportunidad de eso, para Wheaton, ¿no? Claro, y creemos que va a traer mucho negocio para todos los empresarios aquí en Wheaton. Así que esperamos que podamos empezar a hablar sobre cómo podemos ayudar a los empresarios a aprovechar de esta oportunidad que tenemos por delante. Recuerden que Wheaton, el área de Wheaton es como 45% hispana, así que es muy importante que la comunidad hispana esté al tanto de este proceso porque nos va a afectar bastante. Esperamos que a lo positivo. Exactamente. Así que en el lado público, pues el gobierno ha estado trabajando por más de una década para ver cómo podemos nosotros también utilizar la propiedad que tenemos en Wheaton para también ayudar al desarrollo de Wheaton. Así que, como mencionaste, Carla, en el parqueo número 13, esa propiedad, incluyendo donde está mi edificio, se ha hecho una propuesta pidiendo que diferentes desarrolladores nos den sus ideas de cómo ellos desarrollarían esas propiedades. El parqueo número 13, disculpa, ¿dónde está ubicado para los que...? Claro, perdón. Para aquellos que conocen a Wheaton, es al cruzar la calle del metro, en un gran estacionamiento con empresarios a todo alrededor.
Es al frente de mi edificio también. Así que mucha gente considera ese parqueo como el centro de Wheaton, es donde tenemos nuestros festivales. A lo mejor vinieron ahí para el Festival Salvadoreño el mes pasado. También el World de Montgomery, que viene el mes que viene. Este año no va a ser ahí, pero normalmente ha sido ahí. Y muchos otros de nuestros eventos. Así que ahí se considera mucho que es el centro de Wheaton. Entonces el parqueo entre la Grandview, la Reedy y el Triangle Lane. Exactamente. Así que acabamos de anunciar que un desarrollador... Yo creo que le dicen planificador, urbanista o... diferentes palabras para describir a estas compañías que desarrollan, pero hemos seleccionado uno que es el Stonebridge Cares y Bosuto, y ellos van a venir la semana que viene para presentar su plan, que va a incluir un edificio de oficina para el Departamento de Planificación y Parques, un centro, una plaza para la comunidad, y unos aspectos privados, sea un aspecto residencial o a lo mejor otro tipo de tiendas o componente privado. Así todo eso en ese parqueo. Todo eso en ese parqueo y también donde está mi edificio. El edificio del condado. Exactamente. Así que esta será la reunión donde ellos van a obtener las ideas, las preocupaciones de la comunidad sobre lo que ellos quieren hacer aquí en Wheaton. Así que esperamos que toda la comunidad venga a esta reunión. Se va a llevar a cabo el 18 de septiembre, el miércoles que viene, a las 7 de la tarde o de la noche, en el High School de Wheaton, que queda en la 12601 Dalewood Drive en Silver Spring. Así que, de nuevo, esta va a ser la reunión más importante para la comunidad, ofrecer su voz, que para el condado ha sido bien importante involucrar a la comunidad en este proceso. Así que esperamos que puedan venir. Y si tienen cualquier pregunta sobre este evento, que por favor me llamen a mí y yo puedo tratar de prepararlos para lo que vendrá en esa reunión. Entonces, si están interesados en la construcción que se va a llevar a cabo en el parqueo que está ahí en esa área que mencionamos, vengan a la reunión, infórmense bien de los planes y den su opinión. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me gusta este aspecto, pero me gustaría otra cosa? ¿Qué van a hacer con esa información que colectan en esa reunión? Todo se va a considerar y esa es la información que van a utilizar para empezar a negociar con esa compañía para finalizar el plan y de ahí empezar con los planes de diseño y después la construcción que vendrá. Así que va a ser crítico esta información que vamos a recibir del público. ¿Piensan tener traducción en esta reunión? Si yo no hablo bien inglés, ¿puedo llegar y participar? Sí, esperamos tener traducción, así que por favor, si no entienden el inglés muy bien, queremos que sepan que están más que bienvenidos porque sí vamos a tener esa oportunidad. Perfecto, muy bien. Y si la gente quiere, tal vez no puede llegar a la reunión, pero quiere seguir recibiendo información o estar informada de los planes, porque yo sé que a veces cambian las cosas y ¿cómo pueden mantenerse al tanto de lo que está pasando? Bueno, primero que nada quiero que sepan que me pueden llamar a mí y así puedo darles esa información directamente y mi teléfono es el 240-777-8101. Otra vez. Es el 240-777-8101. También hay un website del condado donde vamos a mantener esa información, que es un poco más largo, pero sí es el Montgomery County, md.gov, la rayita, Wheaton, D-E-V. D-E-V. Ok, muy bien, muy bien. Pero ahí también se va a poner la información sobre el proyecto. Muy bien. Pero también vamos a volver aquí a Radio América a seguir hablando sobre lo que está pasando y vamos a tratar de diferentes maneras de comunicar esta información, sea cambios que van a ocurrir o decisiones que se tomen para nosotros asegurarnos que la comunidad está informada de lo que está pasando. Bueno, señores y señoras, ya han escuchado que ya se ha contratado a una empresa que va a desarrollar esa área del parqueo 13.
Así que por favor están invitados a la reunión del 18 de septiembre a las 7 de la noche en la escuela secundaria Wheaton, en la Daleville Drive. Así que lleguen ese día, por favor, infórmense de lo que está pasando, den su opinión, el que calla otorga. Así que no se queden callados, por favor, el condado quiere saber qué están pensando de este plan. Así que muchísimas gracias, Ana. De nuevo, para contactar a Ana es el 240-777-8101. Gracias, Carla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nuestra siguiente invitada es Blanca Kling. Como ustedes ya la conocen, es la portavoz de la policía del condado de Montgomery. Está en la radio y todos los medios cuando pasa algo con la policía y con nuestra comunidad. Ella siempre está ahí con nosotros. Y está aquí el día de hoy para informarnos de un foro comunitario que está organizando la policía. Muy importante, ya tuvieron uno en Silver Spring, fue muy exitoso y Blanca nos va a contar qué podemos esperar de este foro en Wheaton. Blanca, bienvenida. Muy buenas tardes, querida Carla. Muy contenta de estar en tu programa. Realmente es muy importante y me alegra mucho que me hayas dado este tiempo para continuar informando a la comunidad acerca de ese foro comunitario que se va a llevar el día jueves a 12 de septiembre en la iglesia de Santa Caterina. La policía del condado de Montgomery ha iniciado ya una serie de foros comunitarios y vamos a continuar haciéndolos en todos los distritos del condado. Son 6 distritos. Entonces, hace 2 semanas tuvimos el foro comunitario en Silver Spring, en San Camilo, donde más de 400 personas asistieron. Entonces, este foro va a ser el día jueves, en 2 días, de 7 a 9 de la noche, como les mencioné, en Santa Caterina. La dirección es la 11801 de la Claridge Road en Wheaton. Está realmente entre la Connecticut y la Randolph Road. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tratar en este foro? Primeramente, estamos nosotros continuando el esfuerzo de tener ese diálogo con la comunidad y saber exactamente también qué preguntas, qué preocupaciones tienen ellos. Entonces vamos a tener informe acerca del oficial Miranda, va a hablar acerca de fraude de notarios. Y tú y yo hemos trabajado hace como 2 años y continuamos trabajando en este esfuerzo porque va a llegar la reforma de inmigración. Entonces ya hay información afuera que es una información mala. Realmente están diciendo, por ejemplo, que ya las personas deben reservar sus espacios para ser registrados. Sí, hay mucho fraude en la comunidad, ¿no? Para tener la reforma de inmigración, y eso es totalmente falso. Entonces el oficial Cynthia Miranda va a hablar acerca de cómo ustedes pueden prevenir ser víctimas de fraudes de notario y qué cosas ustedes realmente tienen que ver, cuáles son las banderas rojas que uno tiene que ver para que no sea víctima. Y me imagino que si les ocurre, pues cómo pueden reportarlo para que no le pase a otra persona. Absolutamente. Más que todo, nosotros queremos que los miembros de la comunidad hispana no tengan miedo de reportarlo. Si la persona es una víctima, en este caso, si es una víctima de fraude, es una víctima. Nosotros no nos interesan los estatus migratorios de la persona. En ningún momento los oficiales o detectives les van a preguntar, ok, usted es una víctima de crimen, ¿qué tipo de visa tiene? Eso nunca lo van a hacer. Y también tenemos personal que habla español, o sea, siéntanse confortables de poder. Y me pueden llamar a mí si quieren al 240-773-5036 para realmente conversar y pues yo puedo hacer que estas reuniones se hagan posibles. Cuéntanos, ¿qué más? Bueno, también vamos a hablar acerca de seguridad personal. Ya está llegando el invierno, el otoño, y entonces se está oscureciendo y las personas realmente a veces caminan mandando mensajes de texto en el teléfono y no nos damos cuenta quién está no están poniendo alrededor de una atención persona. A su ambiente. Exacto. Entonces va a ser un oficial que va a hablar acerca de eso. Vamos a hablar de cómo, no los requisitos, pero cómo se puede obtener la licencia de conducir para personas que no tienen papeles y de migración, y en enero van a poder hacer van a poder aplicar. Así que es mejor que sepan la información. Todo el mundo tiene que estar preparado. Si no tiene licencia y es undocumentado, tiene su oportunidad de sacar de licencia y va a gastar los representantes de la agencia de vehículos
para dar información, Exacto. para que la gente se prepare, no llegue el 1 de enero y no estén preparados. Y no estén listos, y porque van a haber miles y miles de personas para querer aplicar, entonces toman ventaja de eso. Va a estar también o personal del 911 y van a indicar ellos cuál es la necesidad, por qué nosotros no tenemos que preocuparnos si somos víctimas de crimen, tenemos una emergencia, llamar al 911 y también el Departamento de Justicia Familiar, donde van a hablar acerca de violencia doméstica y cómo la persona o la víctima de crimen puede obtener una visa aún. Bueno, un excelente foro. Realmente felicito a la policía y a ti, Blanca, por este esfuerzo. Les recuerdo que es este jueves, así que ya pronto, el 12 de septiembre, de 7 a 9 p.m. en la iglesia Santa Catarina de Wheaton, que está en la Claridge Road, ahí por la Beers Mill. Está realmente en la Beers Mill, entre la Randolph Road y la Connecticut Avenue. Así que llámeme a mi teléfono al 240-773-5036 y vamos también a tener un espacio de preguntas y respuestas con el subjefe de la policía, Daryl McSwain, que él quiere escuchar de ustedes. Muy bien, Blanca. Bueno, vamos a tomar una llamada de nuestro Consejo Municipal. Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Te habla Julie Ríos Little, acá del Consejo, para comentarte que ayer el Ejecutivo Leggett y el concejal George Leventhal nos están pidiendo pues que por favor no demos limosna a las personas en la calle, que más bien demos dinero a organizaciones como The Community Foundation, para ayudar a las personas que están en la calle, ¿verdad? Y evitar fatalidades como las que pasó el mayo pasado en Wheaton. Entonces ellos lanzaron esta iniciativa para que todos nosotros, por favor, demos dinero a las organizaciones en vez de a las personas en la calle. También, Carla, quería comentarte que hoy precisamente se lanzó el programa de recuperación de alimentos de acá del condado de Montgomery por primera vez, y esta iniciativa está siendo impulsada por la concejal Valerie Irvin. Entonces es un conjunto de agencias de gobierno y instituciones educativas y ONGs que están unidas en este esfuerzo para que entre todos podamos recolectar y distribuir comida a todas las personas en el condado de Montgomery que no tengan alimentos. Sé que te debes estar yendo, así que no te voy a tomar mucho más tiempo para que des tus mensajes finales, ¿ok? Muchísimas Un saludo gracias a todos. Gracias, Hasta Julie. luego. Bueno, le agradecemos a Julie por esos anuncios del Consejo Municipal en cuanto a dar o no dar limosnas a la gente que está en la calle pidiendo. Les dicen que en vez de darle limosna a la persona, mejor dé su dinero, si quiere dar, a una agencia comunitaria que trabaja con ellos para que no se estén arriesgando en las calles y sean víctimas de accidentes de carro. Y también anunciando este programa interesante de cómo podemos recuperar toda la comida que se echa a la basura aquí en este condado para ayudar a la gente que no tiene que comer. Exacto, porque en Montgomery County existe el hambre. Entonces, si podemos poner un granito de arena y ayudar, pues tenemos que hacerlo. Muy bien, tenemos unos minutos más, así que quería regresar al tema del foro. Sí. Yo sé que el primer foro en Silver Spring fue un gran éxito, me llegaron como 400 personas. Exacto, llegaron más de 400 personas y estoy muy contenta de decirte que hemos tenido muchísimas llamadas a la oficina y hemos estado dando información por los medios de comunicación. Samuel Galvez nos ha ido a hacer un anuncio público que le agradecemos muchísimo, y también ha estado visitando iglesias, centros comunitarios, y hemos recibido realmente muy buena percepción de la comunidad. Estamos muy, muy contentos. Cuéntanos, ¿este foro es en español o hay traducción o cómo lo van a ejecutar? Ese foro es en español, pero claro, por ejemplo, el subjefe McSwain no habla inglés, no habla español, entonces vamos a traducirlo. Sí, vamos a usar los audífonos, pero él quiere escuchar a las personas, entonces voy a estar traduciendo y vamos a acomodarnos de la mejor manera posible a todas las personas, y queremos escuchar sus preguntas y también queremos conocerlos. Vengan a saludarnos, vengan a conocernos, porque es muy importante tener esa relación con la comunidad. Sí, la policía se está acercando a la comunidad hispana, así que por favor espero que la gente aproveche esta oportunidad. Es una conversación constante con la policía y con la comunidad,
aprendiendo los dos puntos de vista de la comunidad, como también de la policía. Así que yo sé que el jefe de la policía quiere saber qué está pasando con nuestra gente y quiere que la gente venga a hablar por sí mismo. Absolutamente, es muy importante porque realmente tenemos que trabajar mano a mano. Nosotros sin ustedes no podemos funcionar y ustedes tienen que tener la ayuda de nosotros. Entonces, pues ya hay ese diálogo, me siento muy contenta de decir que hay ese diálogo, entonces tenemos que continuarlo. Así que si tienen alguna preocupación de su vecindario, de la seguridad personal de sus hijos, exacto. de su familia, venga a expresar su preocupación. Claro, violencia doméstica. Hay muchas personas que sufren violencia doméstica y tienen miedo a hablar, pues ahí pueden hablar privadamente con una de las consejeras, con una de las personas que trabaja en el Centro Familiar de Justicia, conmigo cualquier momento para ya tener ese contacto inicial. Bueno, entonces les recordamos que las licencias, el Centro para la Violencia Doméstica, la Seguridad Personal, el Centro de Emergencias 911 y información sobre cómo prevenir el fraude, todo esto se abordará ese día, el jueves, esta semana, en la iglesia Santa Catarina. Están todos ustedes invitados a las 7 de la noche para platicar con la policía del condado de Montgomery sobre los temas que son importantes para usted. Exacto. Y el próximo foro va a ser en el distrito de Bethesda. Vamos a poner más información el 3 de octubre, así que ya vaya poniendo su calendario. El 3 de octubre es el siguiente foro. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya hemos escuchado dos temas muy importantes para la comunidad el día de hoy. La construcción que está pasando en Wheaton y con la directora Ana Van Balen. Y ahora de este foro hemos escuchado cómo la policía del condado de Montgomery se está acercando a la comunidad constantemente y queremos que nuestra gente participe, que venga a platicar con la policía, que nos dé sus quejas, que nos dé sus preocupaciones, que nos dé sus elogios, lo que sea. Lo que sea, nosotros estamos listos para escucharlos. Queremos ser un mejor condado siempre y así que necesitamos su opinión para seguir mejorando. Así que muy buenas tardes, les saluda Carla Silvestre y la próxima semana Lorna Virgilia estará aquí con ustedes. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.